Adentrándonos en grandes temas económicos que preocupan, y hoy de nuevo con la ayuda de Alejandra Ocese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, muy buenos días. Buenos días. Bueno, entre algunos de esos grandes asuntos está ese baremo de cómo el consumo público impulsa el crecimiento al estar ya un 10,5% por encima del nivel prepandemia. Sí, son datos interesantes. Si vemos ahora mismo cómo está el Producto Interior Bruto en España, vemos que ya se encuentra un 2,4% por encima del nivel que tenía antes de que irrumpiera la pandemia, ese nivel que había a finales de 2019. Justo el nivel que habíamos perdido lo recuperamos ya en el segundo trimestre del año pasado. Esto es algo que no sabíamos, pero gracias a las revisiones que ha ido haciendo el INE del crecimiento, que ha demostrado que al final hemos crecido más de lo que pensábamos, pues el nivel prepandemia se recuperó antes de lo que creíamos. Y cuando vemos cuáles son los elementos del PIB que más han tirado de ese crecimiento, pues ahí vemos curiosamente que el consumo público ha tenido un papel bastante importante, porque si nos fijamos en los niveles del año 2019, justo antes de la pandemia, y vemos cómo han evolucionado todos los componentes del PIB, pues vemos que el consumo público es lo que más ha subido un 10,5%. Ya tenemos un 10,5% más de consumo público que antes de la pandemia. ¿Qué se incluye dentro del consumo público? Pues aquí tenemos el gasto que hace el Estado en proveer ciertos servicios como, por ejemplo, la sanidad, la educación, el defensa, policía, el alumbrado, todo el gasto que es público en el que no se incluyen, por ejemplo, pues los intereses de la deuda o las transferencias sociales. Aquí no meteríamos el gasto en pensiones, por ejemplo, tampoco meteríamos la inversión pública, sino que es más gasto corriente, digamos, ¿no? Bueno, pues este es lo que más ha subido, mientras que si vemos otros elementos del PIB, pues vemos que todavía no se han recuperado o que lo acaban de hacer. Por ejemplo, el consumo privado, el consumo de las familias, no ha sido hasta este verano que ha recuperado ese nivel previo a la pandemia. Hasta este verano estábamos todavía por debajo, ¿no? Entre otras cosas por la inflación, que ha hecho mucho daño al bolsillo de las familias. La inversión empresarial, por ejemplo, vemos que todavía está por debajo, estamos en un 3% por debajo, a pesar del impulso que han generado los fondos europeos, porque las empresas no tienen todavía la suficiente confianza como para incrementar su inversión hasta el nivel en la que la tenían en el año 2019. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el sector exterior, cómo influyen en el crecimiento tanto las importaciones como las exportaciones de bienes y servicios, pues vemos que ahora mismo están entre un 3 y un 4% por encima del nivel de 2019, pero aquí resulta curioso ver cómo en los últimos años llegaron a estar hasta un 13% por encima. Lo que pasa es que en el último año y medio, últimos 2 años, se han empezado a desacelerar y ya en este 2023 vemos que están por debajo de las del año pasado, con lo cual, aunque todavía superan los niveles previos a la pandemia, vemos que están en tendencia descendente. De cara a futuro, ¿qué puede pasar con el PIB? Bueno, pues el último dato del crecimiento del 0,3 parece apuntar a que este año la economía va a crecer por encima del 2%, es un dato sólido, pero para el año 2024 ya todo el mundo vaticina una desaceleración. Hay que tener en cuenta que desaceleración significa crecer menos, no significa que no vayamos a crecer. La economía va a seguir creciendo, pero a menos ritmo, más despacio. Y parece que de momento vamos a evitar la recesión, con lo cual es un dato positivo. Mirando al mercado laboral, sin lugar a dudas un dato muy llamativo es el peso que han tenido la población extranjera tirando del empleo este verano, ocupando todos los nuevos puestos. Este dato es súper interesante porque si analizamos cómo ha evolucionado el empleo en verano, tenemos un dato muy positivo. Se han creado 209.000 empleos, muchos más de los que se crearon en el verano del año pasado e incluso más de los que se crearon en los veranos medios del 2014 a 2019. Pero todo ese empleo ha sido ocupado por extranjeros. Vemos que la ocupación de ciudadanos de origen foráneo ha crecido en unas 140.000 personas, que la ocupación de los que tienen doble nacionalidad ha crecido en 66.000 y, sin embargo, cuando nos fijamos en la ocupación de los españoles nativos, los que tienen nacionalidad española solamente, vemos que ha caído un 4.000 personas. Tenemos 4.000 españoles autóctonos menos trabajando que antes del verano. Y esto hubiera sido una caída mucho más significativa de no ser por la industria, que ha sido el sector que más ha tirado de la población nativa, ¿no? Es un dato curioso porque se tiene que leer de una manera positiva. Vemos que son los extranjeros los que están tirando del empleo, ¿no? Y bueno, ¿a qué se debe? Pues se debe principalmente a que ha habido un fuerte aumento de la población activa. La población activa es la población que está dispuesta a trabajar. Vemos que ha crecido durante el verano unas 300.000 personas, tanto por la llegada de inmigrantes que se han instalado en nuestro país, como porque ha habido españoles que han aflorado y que ahora quieren trabajar y que antes no estaban buscando un empleo. Dentro de los españoles tenemos jóvenes que o bien han terminado sus estudios y por primera vez salen al mercado laboral a buscar su primer empleo,
o bien son jóvenes que no han terminado su formación, pero que cuando llega junio y acaba el curso deciden buscar un empleo para el verano para tener unos ingresos extra. Y luego cuando vuelve septiembre vuelven a salir del mercado laboral y vuelven a sus estudios, ¿no? Pero también dentro de los españoles tenemos un colectivo interesante, que son los mayores de 55 años, que ha habido un fuerte aumento de población activa en ese segmento. No quiere decir tanto que ahora los mayores de 55 tengan necesidad de trabajar y por eso se incorporen al mercado laboral, sino que los expertos con los que hemos hablado lo que hacen es una valoración positiva. Dicen que como los mayores de 55 años son a los que más les suele costar encontrar un empleo, ahora al ver que el mercado laboral tiene cierto dinamismo y que hay muchas oportunidades, pues ahora se encuentran con ánimo de buscar un trabajo cuando antes no lo tenían. Y luego también vemos lo que os comentaba, que ha habido una fuerte llegada de inmigrantes. En total, de estos 300.000 nuevos activos, más o menos 2/3 han conseguido empleo y más o menos 1/3 se ha ido al paro. Y el perfil de los inmigrantes que nos ha llegado y que ahora forman parte de nuestra población activa y en general están trabajando, porque los inmigrantes que han llegado han encontrado trabajo, pues vemos que la mayoría son latinoamericanos, en torno a 90.000 son de nacionalidad latinoamericana, con los que compartimos idioma y eso les hace muy proclives a venir a España. Luego también tenemos unos 30.000 procedentes de la Unión Europea, que son sobre todo jóvenes. Tenemos en torno a 15.000 de otros países que no son de la Unión Europea, pero sí europeos, y aquí juega un papel importante los refugiados que están viniendo de Ucrania, que ya son un contingente bastante relevante, en los que sobre todo hay mujeres y niños. Por lo tanto, dentro de la población activa estaríamos contabilizando solamente a las mujeres en edad de trabajar. Y luego tenemos también un remanente de que el INE no desglosa las nacionalidades, pero dado la tendencia que tiene España a recibir un flujo de inmigración procedente de Marruecos, pues es muy posible que gran parte de estos terceros países que nos están enviando inmigrantes pues sean del norte de África. Y luego un dato curioso que vemos también es que en torno a 100.000 personas de estos inmigrantes nuevos que se han incorporado a nuestra población activa, pues en torno a 100.000 tienen una formación bastante relevante, tienen unos 50.000 tienen educación superior, tienen estudios universitarios y otros 50.000 han terminado la ESO, o sea que son población cualificada. El problema está en que a esta población cualificada le cuesta mucho encontrar trabajos acorde a su formación, que es algo que también les pasa a los propios españoles en nuestro país. Por lo que, si vemos los sectores en los que se están ocupando, pues la mayoría son hostelería, comercio, cuidadores u otras ocupaciones alimentarias. No son capaces de encontrar trabajos acorde a su formación. Pero bueno, como os digo, esto es algo que no solo le sucede a la población extranjera, sino que incluso les pasa a los propios jóvenes de nuestro país. Alejandra, no nos queda mucho tiempo, pero no querría dejar de pasar por esa otra cuestión, y es como el Estado ya está presta 10.000 millones a la Seguridad Social de cara y para poder pagar esa extra de pensiones. Cuéntanos. La Seguridad Social se gasta cada mes en torno a 12.000 millones de euros en el pago de las pensiones. Hay que tener en cuenta que no solo paga 12 nóminas, una cada mes, sino que además paga 2 pagas extra. Con lo cual hay 2 meses en el año en los que el gasto que hace el Estado en pensiones es de en torno a 22.000 millones este año y el año que viene será en torno a 24.000 porque ya se ha consolidado esta nómina de 12.000 millones. ¿Qué pasa? Que la Seguridad Social, con los ingresos que tiene, que proceden de las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores por el trabajo, no le da para asumir este coste. Entonces, cuando llega el momento de pagar esta extra, con los recursos que tiene no puede pagar las pensiones, estaría en déficit. Para no reconocer que la Seguridad Social tiene un agujero y que con esos ingresos por cotizaciones sociales no le da para pagar las pensiones, recurre a transferencias del Estado. El Estado, la Administración Central del Estado, le hace un préstamo sin tipos de interés, o sea, se lo hace gratuitamente, y le da 10.000 millones, que es lo que se aprobó ayer, para que pueda asumir este pago de la paga extra. Es algo que lleva sucediendo desde más o menos la crisis financiera, pero lo que sí vemos es que estos préstamos que hace el Estado a la Seguridad Social cada vez son mayores. Al final se trata de, es una cosa que podríamos denominar un enjuague, ¿no? Porque para que la Seguridad Social no tenga déficit, el Estado lo asume. Es mover el déficit de un lugar a otro, pero al final el Reino de España como conjunto pues tiene el mismo déficit y se debe al pago de las pensiones. Al final lo que se está haciendo es pagar esas pensiones con cargo a los impuestos, a los presupuestos generales del Estado, cuyo ingreso principal son los impuestos que pagamos pues, toda la población y una parte bastante considerable los trabajadores, porque el IRPF es el principal impuesto que sirve para recaudar, ¿no? Con lo cual vemos ahí cierto enjuague, es algo que se ha criticado mucho y sobre todo que resulta preocupante. Se ha criticado porque va en contra de la contributividad del sistema y además resulta preocupante ver cómo crecen estas transferencias. Estamos hablando de que en el año 2019 la transferencia que hacía el Estado a la Seguridad Social rondaba los 15.000 millones y este año en total va a suponer una transferencia de unos 38.000 millones.
Y lo más seguro es que el año que viene crezca aún más, porque al final el gasto del Estado en pensiones va a subir a medida que suben las pensiones conforme al IPC, a medida que los salarios que cobraban los trabajadores eran más altos y por lo tanto tienen derecho a una pensión mayor, y a medida que se va jubilando la generación del baby boom, que es la más numerosa que hemos tenido en los últimos años y que ya se está empezando a jubilar. Con lo cual, el Estado y la Seguridad Social va a tener cada vez que afrontar un gasto mayor en pensiones. Se calcula que el año que viene podremos estar superando los 200.000 millones de euros y va a ser necesario que el Estado siga haciendo transferencias superiores, con lo cual los trabajadores con nuestros impuestos vamos a estar asumiendo cada vez más una parte importante de lo que el Estado dedica a pagar a los pensionistas. Pues muchísimas gracias por ese análisis una vez más, Alejandra Ocese, periodista de Economía del Mundo. Un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz trabajo. Gracias a vosotros igualmente. Buen día.